Hola, me presento. Mi nombre es Jesús Andrés Lagunes Hernández y este es mi video webinar acerca de los temas, a los temas siguientes. La diferencia entre red e internet y cómo el internet es una red de redes, em, la topología física y lógica de las redes y los tipos de topología que existen. Y por último, el modelo OSI, que es un modelo de referencias de protocolos, con un pequeño ejemplo de un paquete de datos pasando a través de un router. Empezaré por describiendo pues lo que es la diferencia entre una red y lo que es el internet. Em, Como dije al principio, el internet no es más que una red de redes, una red en la cual múltiples redes están interconectadas a un nivel mundial. Pero para entenderlo más, pues explicaré más o menos qué es una red y los tres tipos de redes principales que hay que se utilizan de forma activa. Eh, una red, pues no es más que una interconexión entre dos o más computadoras. Esto es una red de computadoras. Y esta interconexión la utilizan pues con el fin de intercambiar información y datos entre sí. Em, el número de computadoras que puede tener una red crece conforme el alcance que se espera, y el alcance pues viene definido por también a qué enfoque va a ser utilizada la red. Existen tres tipos de red diferentes que se las explicaré en orden. Estas son las principales y son las que más se utilizan a nivel pues, mundial. Eh, los tres tipos de redes son la red LAN, MAN y WAN. La más baja, el tipo de red más baja, pues es el tipo de red LAN, que son Local Area Networks, que permiten el intercambio desde dos computadoras o dispositivos en un mismo área de trabajo hasta unas pocas miles de estos. Son las más comunes que existen y bueno, pues les diré un ejemplo más o menos de cómo podría ser utilizada esta red. Una red de LAN de computadoras podría ser en un edificio, oficina, para una empresa, donde las computadoras de los trabajadores se encuentran interconectadas para poder facilitar pues la comunicación entre ellas y así poder intercambiar datos o información para poder tener una agilidad de trabajo, ya sea entre ellos mismos o sus superiores. Eh, es importante que en este ejemplo de lo que pues es un edificio oficina, existen varias formas de administrar una red, de gestionarla, ya sea pues para tener ciertos niveles de seguridad o como en el ejemplo de la oficina de los trabajadores para pues monitorear su eficiencia y su desempeño. Um, este tipo de red LAN en el ejemplo que previamente utilicé pues es uno de los más podría ser como el segundo más común. La forma más común de una red LAN podría ser la red que tenemos que genera nuestro modem o nuestro router en nuestra casa, de parte de nuestro proveedor de internet, en el cual todos los dispositivos que queremos que tengan acceso a internet están conectados a la misma red local, que pues como podemos ver aquí en la imagen puede ser una computadora de escritorio o una laptop, un escáner o una impresora. Estén conectados a la misma por medio de ya sea por cables o por forma inalámbrica. Es importante notar que, de hecho, de la forma de conexión, ya sea de forma física, por medio de cables, ya sea de fibra óptica o de cobre, a la forma inalámbrica, la forma alámbrica con cables siempre va a ser la más rápida, porque es más directa y tiene menos ruido de fondo. Em, con el ejemplo de la red local que nosotros todos tenemos en nuestras casas, y es que tenemos internet, es donde podemos darnos cuenta que los dispositivos
pueden intercambiar información entre sí si sabemos administrarlos. También otro ejemplo sería, por ejemplo, cuando la gente en el pasado, antes de que existiera el Internet de forma tan abierta, llevaba sus computadoras, los gabinetes enteros a las casas de sus amigos y las conectaban con cables entre sí para jugar en la misma red, en la misma partida. Hoy en día pues ya no necesitas hacer eso, solamente te conectas a un servidor por medio de internet y juegas como si nada, pero en el pasado ese era un ejemplo muy común, que en el cual agarraban todas las computadoras y las juntaban en una casa y con cables de Ethernet los conectaban y formaban una red. El tipo de red de la topología que pueden formar la veremos más adelante, pero usualmente en este ejemplo en el cual todos llevaban sus computadoras, pues conectaban primero de una y luego la otra en una forma de serie. También se pueden conectar a un hub o a un switch, que hablaré más adelante de eso. La información que viene de la red a un hub o switch puede ser ordenada de forma diferente si así se solicita. Esos serían los tipos de red LAN, que son los más bajos y son los que más presentes tenemos del día a día. El siguiente les explicaré lo que es pues una red MAN. La red MAN o área metropolitana, redes de área metropolitana o Metropolitan Area Network, son redes, es una red de múltiples redes LAN, múltiples redes locales. Esto usualmente a un nivel, pues, ya sea metropolitano de una ciudad o incluso puede, no se tiene que limitar a esto, puede llegar a un alcance regional de, no sé, un estado entero, por ejemplo, em, o de un país. Esta red lo que busca es conectar pues varias redes locales y podríamos decir que es el siguiente paso de lo que son las redes. Podríamos decir que la red MAN es la evolución directa de la red LAN. Em, las redes MAN, uno de sus usos que tiene es para, por ejemplo, conectar las redes LAN de los servidores públicos para servicios como bancos, este, eh, lo cual facilita pues la comunicación, por ejemplo, entre sucursales que pueden solicitar la información de una red local de otra sucursal a una larga distancia por medio de la red MAN, por la red MAN en la que están conectadas, una red mayor. Em, También pueden ser utilizados por empresas, pero usualmente son un poco más caras que usar Internet como tal. Contratar un servicio de Internet suele ser más barato que establecer toda una red MAN para un uso de una empresa, pero dependiendo de lo que necesiten, por ejemplo, seguridad, pueden establecer una red MAN entre sus propias redes. El siguiente tipo de red que explicaré sería la red WAN, que es Wide Area Network o redes de área amplia. Las redes WAN son redes que ya pueden llegar a ser a un nivel totalmente pues, de un país o de varios países. Em, o ya directamente a Internet. Las redes WAN permiten conectar múltiples redes de varios tipos a un área ya casi global, o sea, un área grande, independientemente pues, del tamaño, digo, la distancia en donde se ubiquen, a diferencia de la red MAN que era un poco más limitada. La red WAN suelen ser utilizadas por organizaciones o un sector privado para poder conectarse de forma más segura y de forma más directa, manteniendo un control de lo que se está transmitiendo en dicha red. Eh, También son utilizadas por las empresas de Internet, los ISP, los proveedores de servicio de Internet, que para proporcionar esto proporcionar a sus clientes un acceso al servicio pues, de conexión a Internet. Las redes WAN, pues como les dije, cubren países enteros y para esto requieren distintos tipos de medio que ya son más sofisticados, avanzados.
Y pues pueden ser como satélites, cables interoceánicos, por ejemplo, o frecuencias de radio, como podría ser lo que es el 3, 4 o 5G. Eso serían las redes WAN. Y pues ahora sabiendo lo que son estas redes, les explicaré pues qué es el Internet como tal, que como pues desde un principio les dije, no es más que eh, una red con todas las redes del mundo, las que se quieren conectar entre sí. El Internet, al ser esto una red de redes conectadas a nivel mundial, pues sigue siendo una red. Eh, Sin embargo, tiene la particularidad de que las redes que están conectadas al Internet y forman parte del Internet, tienen que ser autónomas o independientes. La forma de que las redes se comunican por medio del Internet es con protocolos. Los más famosos TCP e IP. El TCP, Transmission Control Protocol, el protocolo de control de transmisión, y el protocolo IP, Internet Protocol, protocolo de Internet, que son un conjunto de reglas que nos permiten pues, la comunicación entre las redes del mundo que están conectadas al Internet. Em, Cosas importantes a notar del Internet es que la información que enviamos va fragmentada en paquetes de datos, y tienen diferentes prioridades. Por ejemplo, el texto va primero que las imágenes, y así. Tienen diferentes formas de enviar y recibir información a través de la web. Y siendo una red como tal, podemos apreciar más en lo que es el Internet, em, la característica de que pueden tomarse múltiples caminos para llegar al mismo lugar y adquirir la misma información. Em, Esto es que, por ejemplo, en un grafo tengamos diferentes formas de llegar de un nodo al otro. Es prácticamente lo mismo. Y pues muchas veces esto define el tiempo de espera que tengamos que hacer eh, un, entre que solicitamos información y entre lo que nos llega. Y, por ejemplo, aquí podemos ver lo que vendría siendo el mapa del Internet, que pues obviamente esta imagen no está a la resolución en la cual realmente se podría ver absolutamente todo, pero es una red que pues engloba a todo el mundo. Y el Internet es una gran red que engloba a las demás redes que quieren ser conectadas a esta. Eso sería la diferencia entre la red y el Internet. A continuación les explicaré pues lo que son las topologías de red y las topologías de red físicas y las topologías lógicas. Primero que nada pues hay que definir qué es una topología, y después de eso hay que definir unos conceptos, que lo que son como qué es un hub, qué es un switch y qué es un host. Este, Y sin más, pues voy a empezar por lo que, pues, ¿qué es una topología de red, no? Una topología de red es definida como una familia de comunicación utilizada por computadoras que forman una red para el intercambio de datos o información entre estas. Em, Dado que una red puede lograr definirse como un conjunto de nodos, cada pues, computadora dentro de la red es un nodo. Em, entonces, necesitamos definir algunos conceptos, como los que son, que es un hub de red, un switch de red y un host, que un host es el más simple de todos. Un hub de red es un punto central al cual múltiples nodos se conectarían. Son dispositivos que nos permiten centralizar los cables de la conexión ya de forma física, y cada computadora forma pues como un nodo en el cual el hub recibe en sus puertos y los interconecta. Recibe las señales eléctricas de todas las computadoras conectadas a la red, em, y lo replica. Lo replica enviando la información que recibiría, por ejemplo, al puerto 1. Si recibe un paquete de datos, ese paquete de datos lo replicaría a las demás redes.
digo, a los demás puertos, y exceptuando el puerto 1 al que vino. Aquí no lo replicaría. Lo replicaría en los demás en los cuales haya una computadora conectada a la red. Existen varios tipos de hubs. Los hubs también se encargan de mandar señales de choque a los puertos y si es que se detecta alguna colisión de datos, porque pues dependiendo del tipo de hub puede detectarse colisiones o no de datos. Y los tres tipos de hub que existen son los pasivos, activos e inteligentes. Los hubs pasivos no necesitan de energía eléctrica para funcionar. Son simplemente hubs que transmiten directamente la señal que les llega de un puerto a los demás. O sea, no hay ningún movimiento lógico real en el que el hub eh, tome juego. Simplemente agarra la señal y la transmite a los otros. En este tipo de hub pasivo suelen surgir más las colisiones porque no está tan moderado. Después estarían los hubs activos, que ya necesitan de electricidad. Y aparte de concentrar y conectar todas las computadoras o nodos mediante los cables y en las conexiones, también eliminan el ruido innecesario y también amplifican la señal que llega de un nodo para que pueda llegar a los otros nodos conectados. Esto es pues para que la señal llegue de forma más fuerte si es que estaba débil. También existen los hubs inteligentes o smart hubs, que son hubs activos que incluyen un procesador. ¿Esto qué hace? Esto hace que el hub pues, pueda llegar a tener una interfaz en el cual pues, ya puedas gestionar o administrar la red o simplemente tener unas instrucciones lógicas ya de fábrica que nos permitan pues, gestionar o tener algún tipo de administración de la red. Esto ya nos permite pues, jugar más con lo que es la topología lógica. Después tenemos lo que son los switches. Los switches pues no son más que dispositivos digitales que también como el hub nos facilitan la interconexión de redes de computadoras. Estos específicamente operan en la capa 2 del modelo OSI, que es el nivel del enlace de datos. Su función, aparte de también ser interconectar dos segmentos o más, redirige las señales con la dirección adecuada que tengan, o sea, que traiga un paquete de información. Estos depende de la dirección MAC del destino, así como pues las tramas de red. Y lo que es un host pues es simplemente otro nodo dentro de la computadora, digo dentro de la red, disculpen. El host es un nodo dentro de la red, pero a diferencia de una computadora o dispositivo promedio, el host es un dispositivo que está conectado que provee o utiliza un servicio dependiendo de la necesidad de la naturaleza pues, de la red. Y ya con estos tres puntitos, pues puedo ya explicar mejor las topologías de red. Que existen dos topologías de red, que son las topologías físicas y las topologías lógicas. Las topologías, voy a empezar por las topologías físicas. Y las topologías físicas son pues la forma en la que los cables están conectados entre sí. O bueno, los computadores están conectados entre sí. La forma en la cual la información que está atravesando el cable, la señal eléctrica, es transmitida. La primera y la más común, pues, es el tipo de bus, la topología de bus, en la cual todos los nodos comparten un tronco común de información, el cual, pues, tiene un cierto orden, y esa es la más básica. La siguiente, pues, podría ser la estrella, eh, la topología de estrella, que en la topología de estrella todos los nodos o computadoras o hosts se transmiten a un punto central en común. Aquí este sería el punto central. Y este punto central, pues usualmente, bueno, tiene que replicar la señal de vuelta a a todos los otros nodos o computadoras. Luego está la topología de anillo, que la topología de anillo es donde cada nodo se conecta con el siguiente y el último nodo se conecta con el primero. Esto es, por ejemplo, si este es mi nodo 1, este es mi nodo 2, este es mi nodo 3, este el 4, este el 5 y este el 6. El último podemos ver que si seguimos esta dirección se conectaría con el primero.
y sigue una dirección de esta forma. Y si queremos llegar al nodo, si queremos una información del nodo 5, y estamos en el nodo 1 y somos parte del dispositivo 1, tenemos que recorrer esto y la información llegaría por nosotros desde el nodo 6. La siguiente sería la topología de árbol, que la topología de árbol es una combinación de la topología de bus y la topología de estrella, ya que podemos ver aquí que depende de cómo lo ordenemos, la información puede tener una topología de bus, como podemos ver aquí, y están conectadas a una misma red, por así decirlo, o sea, un mismo camino, o un mismo tronco. Y también tenemos aquí, por ejemplo, una pequeña topología de estrella que se ve, o sea, que si la ordenamos de otra forma, agarraría más la forma, pues, de estrella. Y en esta topología, pues, los nodos o computadores o hosts están conectados en una especie de jerarquía. Esta topología facilita mucho y muy fácilmente el crecimiento de la red. Después seguiría la de malla, que la de malla es donde cada host están conectados a los otros, no necesariamente a cada uno. Eh, la, una de las cosas de la topología de malla es que, por ejemplo, cada podemos llegar a todos los puntos en diferentes caminos. Si por ejemplo estoy en el nodo 1 y quiero llegar al nodo 6, al nodo 5, puedo seguir un camino directo. O puedo seguir, por ejemplo, el camino de 3, 4 y 5. O puedo hacer otro camino y, por ejemplo, que sería 2, 3, 6 y 5, que sería pues que tenemos múltiples formas de llegar al mismo nodo desde otro. Esta topología facilita el hecho de que no hay interrupciones, porque si por ejemplo en este caso el nodo 3 deja de funcionar y se deshabilita, tenemos varias formas de llegar al nodo 5. Así que no habría problema. Esto se utiliza más cuando haya poco, o sea, cuando se requiera de pocas interrupciones o ninguna interrupción. La siguiente topología sería la de doble anillo, que es similar a pues la de anillo, pero la característica de que los dispositivos están conectados de forma eh, de que cada nodo tiene una conexión eh, de vuelta. Si esta conexión va para acá a este nodo, esta específicamente la de arriba es la de este nodo, del nodo 1 al nodo 2. Esta sería la del nodo 2 al nodo 1. O sea, no es como esta, que por ejemplo, si este es mi nodo 1 y este es mi nodo 2, eh, o sea, estoy hablando como si fuese la del anillo. Si el nodo 1 y el nodo 2 solamente tienen una dirección y no hay una de vuelta, solamente podemos transmitir información de aquí para acá. Y de transmitir información de aquí para acá, tendríamos que recorrer la topología hasta volver a llegar al nodo 1. En esta podríamos regresar si el camino es más corto para el otro lado. Esta topología pues facilita también la rapidez. Eh, la siguiente sería la topología mixta. La topología mixta combina varias topologías en una sola. Aquí podemos ver en este ejemplo que aquí tenemos una topología de anillo y aquí tenemos una topología de estrella. O si queremos llamarlo de otra forma, pues una de árbol. Eh, Depende también de cómo la perspectiva, pero esto sería una topología de estrella. Y estas dos topologías están conectadas junto con otros dispositivos que están aquí a una topología de bus. La información de, por ejemplo, todos los nodos que están aquí la transmiten a este nodo específicamente y este nodo la transmite de vuelta a la topología y aquí los demás nodos pueden acceder a ella. Este nodo nos comparte de la información de los otros tres nodos que están conectados a él y la transmite de vuelta a los demás nodos. Bueno, esas serían las topologías físicas de red.
em, que son de nuevo como los cables están conectados entre sí de forma física. Después seguiría las topologías físicas, disculpen, lógicas, donde aquí tenemos dos principales. A diferencia de las topologías físicas, las topologías lógicas, como tal, es la forma en la que la información compartida de los nodos conectados a la red se maneja, e independientemente de la topología física. Pues una red puede llegar a tener una topología física estrella, pero la forma en la que los datos son transmitidos en la red pueden ser una topología de bus, por ejemplo. Los dos tipos de topología que existen lógica son de Ethernet y de Token Ring, donde la topología de Ethernet cada host o cada computadora envía sus datos a los otros conectados al medio físico en la red, pero no hay un orden de transmisión de datos. El primero en acceder al medio es el primero en transmitir. O sea, por ejemplo, si tengo un nodo 1, un nodo 2, un nodo 3, etcétera, 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 para todos los dispositivos que tengo conectados. Perdón, un puerto, no nodos. Este, entonces, dependiendo del orden de los puertos, será como la información es recibida y transmitida. Entonces, podría decirse que tiene una topología de bus en comparación a la física, que por ejemplo aquí podríamos tenerla como una topología de estrella, ya que tienen todos un nodo central que podría ser el hub. Eh, entonces tenemos la siguiente que sería la topología de Token Ring, que con esta topología podemos controlar el acceso al medio utilizando un testigo electrónico o un token. El token es asignado a cada host y cada host recibe el token o el testigo y puede transmitir los datos si el token lo tiene. Si tiene el token. Si no tiene el token, entonces pasa al siguiente testigo, pasa el testigo o token al siguiente host y pues así en un ciclo. Y bueno, esos serían los tipos de topología que existen y pues más o menos una explicación de ellos. A continuación les presentaré lo que es el modelo OSI. El modelo OSI o modelo de interconexión de sistemas abiertos es un modelo de referencias para los protocolos de la red. Este modelo se encuentra en una arquitectura de capas y fue creado en los 80 por la Organización Internacional de la Normalización bajo la nomenclatura ISO IEC 7498-1. El modelo OSI se encuentra dividido, como podemos ver, en 7 capas. En este modelo, cada capa se encarga de ejecutar una parte del proceso global del intercambio de datos para poder comunicar dos computadores entre sí. Es importante notar que entre cada capa existe una interfaz, que el interfaz pues, es simplemente lo que traduce la información que cada capa genera a la siguiente. Eh, Como podemos ver en el diagrama, está representado pues entre dos dispositivos que se quieren comunicar. Entre los dos dispositivos hay uno o varios nodos intermedios que los cuales se recorren para llegar en una red del emisor al destinatario. Entre el dispositivo y cada nodo existe un enlace que es el que se sigue ya dentro de la red con la información que se adquiere entre todas las capas. El modelo OSI empieza por el emisor, que el emisor empieza por la capa 7, que es la capa de aplicación, y recorre todo hasta la capa física para transmitir la información ya en un medio por cableado, para así poder transmitirla hacia la red y para que el dispositivo B o el dispositivo receptor, perdón, reciba la información y la vendría recibiendo como el dispositivo emisor la envió por el medio físico y recorre el mismo camino pero invertido de la capa 1 a la capa 7. A continuación les explicaré lo que es pues las capas y empezando por la capa de aplicación. La capa de aplicación
es la que ofrece el servicio a el usuario de pues el servicio de red, la posibilidad de acceder a las demás capas del modelo OSI. Esto es pues el usuario usando software de algún tipo para poder hacer lo que sea, por ejemplo, transmitir información de su computadora a una impresora mediante, por ejemplo, Microsoft Word, que esto lo que haría sería eh, la parte de lo que se quiere transmitir. Entonces el software que está utilizando el usuario, sin que el usuario se dé cuenta, interactúa y le da acceso a la aplicación para el resto de las siguientes capas de modelo OSI. Después de que ya se tiene la información que se quiere transmitir de un nodo al otro, o sea, de un dispositivo al otro, del emisor al receptor, llega a la capa 6, que es la capa de presentación. En la capa de presentación se traducen los datos, se traduce la información a un lenguaje común entre ambos dispositivos, con una semántica y una sintaxis que ambos dispositivos puedan interpretar. Por ejemplo, como el ejemplo anterior, o sea, de una computadora que quiere enviar un documento para su impresión pues, a una impresora, eh, no tienen el mismo, como dirían, eh, lenguaje. Por ejemplo, una computadora tiene un sistema operativo y una impresora simplemente recibe las órdenes. Necesitan un lenguaje común. La capa de presentación es la que se encarga de hacer ese lenguaje común, o sea, de traducir la información a un lenguaje común entre ambos dispositivos. Después sigue la capa de sesión. La capa de sesión es la que se encarga de establecer una conexión y de asegurarse de que efectivamente el dispositivo receptor exista para poder intercambiar información. El dispositivo, perdón, la capa de sesión tiene el objetivo pues de que la conexión entre ambos dispositivos sea constante y si se llega a interrumpir la conexión, la capa la, de sesión la puede reanudar y también finalizar si así se requiere. También la administra y pues se encarga de los errores. Esto es independientemente de la índole de los dispositivos que se tengan en cuestión. Ajá. De ahí sigue la capa de transporte. Que la capa de transporte es la que se efectúa de ejecutar, de establecer un protocolo por el cual el dispositivo se vaya a transmitir. Digo, perdón, por el cual el paquete de datos se vaya a transmitir. Los protocolos pueden ser TCP o UDP, dependiendo de lo que se quiera. Por ejemplo, los TCP y UDP es para un medio de transmisión por Internet. De ahí sigue la capa de red. Una vez ya con el protocolo en cuestión, llegamos a la capa de red. Y en la capa de red se encarga del enrutamiento entre una o más redes. Es el que se encarga de que el paquete, que es la información que queremos llevar, llegue a su destinatario por medio pues, de el camino que se establece en toda la red para que pues, este llegue a su destino. La capa de red es, como podemos comprender, es una muy importante porque pues sin ella no llegaría, se perderían la información que se quiere enviar. De ahí sigue la capa de enlace de datos, que es la capa que traduce de manera digital a manera física. Es la que conecta la capa 3 y la capa 1, la capa de red y la capa física. Esta capa ya juega con los protocolos básicos MAC e IP y regula la conexión entre lo físico y lo digital. De ahí sigue la capa física, que es pues la capa más baja y es la capa que pues ya se trata prácticamente del cableado, que se trata de la transmisión de los datos de forma eléctrica. Se encarga también de la topología de red y pues las conexiones en general hacia la red. Y una vez llegada a esta capa, tenemos aquí, como dice la comunicación física, o sea, ya la transmisión de datos por medio de fibra óptica o de cables de cobre.
y llega pues a un enlace en la red, y hace todo su recorrido en la red, y después ya llega a un enlace a la comunicación física del dispositivo receptor. Y el dispositivo receptor pasa por cada una de las capas en reversa, o bueno, en orden realmente, para poder, por ejemplo, llegar a la capa de aplicación, que es la que ya traduce la información al dispositivo que se quiere, bueno, que se quería llevar. Este deshace prácticamente todo lo que hizo el dispositivo emisor, desde detectar la señal eléctrica, para después llevar la parte del enlace de datos a que lo pueda entender la, la parte de red, este, y así, en la parte de transporte pueda leer los protocolos en el cual se envían para tener esta onda de la seguridad. Y de ahí vendría la capa de sesión, que es la que se encarga más o menos, pues, bueno, es la que se encarga de mantener o finalizar la sesión entre ambos dispositivos, dependiendo si ya se terminó el proceso o no. Y de ahí sigue la capa de presentación, que sería la que traduciría de vuelta al idioma, bueno, traduciría al idioma que el dispositivo receptor habla. Ya la capa de aplicación sería la capa que interactúa con pues el usuario final, o por ejemplo en el caso de una impresora sería la que ya interactúa con los mecanismos físicos, que hace que pues ejecuten su función. Y bueno, ese es el modelo OSI, y a continuación les presentaré un ejemplo. Un ejemplo del modelo OSI, pasando por un router, vendría siendo, por ejemplo, cuando un router recibe el paquete de datos que antes previamente había recorrido todas las capas del modelo OSI en el dispositivo emisor, decodificando las señales de bits o las señales eléctricas en la capa física. Esta es la capa 1. Después vendría lo que es leer las direcciones MAC e IP en la capa 2, para poder identificar y traducir o sea, la parte física con la parte de red, que sería la capa 3. En la capa 3 se tienen en cuenta los protocolos de enrutamiento con las direcciones, para saber de si viene del lugar correcto, o sea, para comprobar todo el enrutamiento. Después seguiría la capa 4, que vendría siendo la parte de los protocolos. Eh, Identificaría si los protocolos son correctos o no, y en dado caso que no lo sean, vendrían siendo rechazados, o probablemente lo son, así que continuaría. Y se vería en el router, vería dónde enviar la información, encapsulándola de nuevo con la información obtenida, y la reenviaría a la próxima estación para llegar a su destinatario. Em, no juega directamente con la información a los niveles más de usuario, porque está pasando por un router para llegar a otro nodo y acercarse o llegar ya finalmente al usuario final, al receptor. Bueno, este es el final de la presentación. Vimos lo que es una red y su diferencia del Internet y los tipos de redes que hay. Vimos cómo el Internet es la red que conecta todas las redes del mundo, y pues es una red de las redes. Vimos la topología física y lógica de las redes, y cómo en un medio físico tienen una cierta topología, una forma este, de administrar o de organizar el cableado, o la información, cómo fluye a través del cableado, según una necesidad, y cómo son manejadas a un nivel lógico. Y por último hablamos del modelo OSI, que se utiliza para enviar paquetes a través de una red, siguiendo una serie de 7 capas. Espero el video haya sido de su agrado y haya sido informativo. Hasta luego.